Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación. Hola y bienvenidos una vez más al programa Volviendo a las sendas antiguas. Yo soy el pastor Ramiro Moreno, el pastor de este ministerio, el cual los saludo con mucho gusto, y vamos a seguir compartiendo una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios, sin antes hacer una pequeña oración para que el Señor sea quien nos ayude para poder entender de una manera correcta lo que está escrito en su bendita palabra. Así es que, Padre bueno, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti en esta hora, Señor, agradeciéndote por tu infinito amor, tu gran bondad y tu gran misericordia, Señor, y declarándonos siempre necesitados, Señor. Límpianos primeramente de toda transgresión a tu bendita palabra, y te pedimos una vez más, Señor, que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, Señor, que nos guíes a toda verdad y que nos enseñes todas las cosas para gloria y honra tuya solamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, eterno Dios. Amén, Señor, y amén. Quisiera también dar el número de teléfono. El ministerio nuestro está localizado aquí en el área de Los Ángeles, California. Para mayor información te puedes comunicar al 323-595-6357. 323-595-6357. También tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana. Para mayor información, si vives en el área de Tijuana o sus alrededores, te puedes comunicar al 664-471-0233. 664-471-0233. Así es que ahora sí, pues vamos a entrar ya de lleno a la enseñanza de esta hora. Si tú has estado siguiendo esta serie de estudios que iniciamos ya hace 3 semanas, hoy de hecho va a ser ya la parte número 4 del misterio de los gentiles. Amén. Hemos estado tomando en cuenta, hermano, muchas citas, mucha palabra de Dios, hermano, aquí, que mucho pueblo ignora, que mucho pueblo nunca la había escuchado, nunca la había leído, hermano, pero que es una realidad. Son cosas que existen, pero que no se conocen. El misterio de los gentiles no se conoce. Amén. Pero en esta hora, pues vamos a seguir dando citas, hermano. Vamos a seguir leyendo profecías que hablan precisamente de este pueblo de Israel, ¿verdad? Que ya generalizando y resumiendo un poco, ¿verdad? Hemos aprendido que el reino de Israel en un principio estaba conformado por 12 tribus, ¿verdad? Pero que a raíz de la desobediencia de una parte del pueblo de Israel, bueno, que las 2 partes en realidad fueron desobedientes, ¿verdad? Pero nos estamos concentrando en esa parte de Israel de la cual iba a descender la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Porque recordemos que en Génesis 35:9, la voy a poner acá también, Génesis 35:9, ahí Dios a Jacob le profetiza que de él también iba a descender muchas naciones, un conjunto de naciones, le dice así, ¿va? Verso Génesis 35:9, donde primeramente dice que le cambia el nombre, ¿verdad? De Jacob a Israel. Israel será tu nombre. Pero también le dice en el verso 11, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Oiga, de Israel, hermano, iban a salir un conjunto de naciones, que ya hemos aprendido que esas naciones, hermano, pues son las naciones gentiles, ¿verdad? Bendito Dios. Bueno, pero vamos a continuar, hermano, viendo en la Escritura qué le sucedió a estas 10 tribus del norte, que en las Escrituras aparecen como el nombre de casa de Israel o casa de Efraín. A veces solamente se le menciona como Israel, a veces solamente como Efraín, pero es el mismo, son las 10 tribus del norte. Oseas 10:1 dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ya lo mencionábamos en el programa pasado,
cuando Elías confronta al pueblo, a estas 10 tribus del norte precisamente, él dice, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? O sea, ¿por qué está dividido su corazón? Si Jehová es Dios, servirle. Si Baal es Dios, entonces ir en pos de él. Síganlo pues. Pero tomen su decisión. Oigan, mucho pueblo que se encuentra en el valle de la decisión. Oigan, no, por un lado no saben si guardar su palabra, si guardar lo que está escrito aquí o ya no. Oiga, pero el mensaje con el cual inició Juan el Bautista, que después fue el mismo mensaje que trajo Jesús, y aún el mismo mensaje que trajo el apóstol Pedro, cuando les decía, arrepentíos, arrepentíos, pero ellos no hablaban español, ni hablaban inglés. Entonces, los 3 eran israelitas, hermano. Entonces, ¿qué palabra hebrea es la que usarían cuando se dirigían al pueblo y le decían arrepentíos? Pues hay una palabra que se llama teshuvá, la palabra hebrea teshuvá, que literalmente significa regresar. Entonces les decía Juan, Yeshua y Pedro al pueblo, le decían, regresen. ¿Pero regresen a dónde? Pues ahí estaban. No, que regresaran a obedecer lo que está escrito, hermano, lo que estaba escrito y lo que sigue estando escrito en la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo y aún en este tiempo también, ya no se obedece más lo que está escrito. Sí, dicen que es palabra de Dios, pero ya no la obedece. Sobre todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, porque te dicen, esto ya no aplica para nosotros. Esto era para los antiguos. Momento. ¿Qué palabra existía en el tiempo de Juan? ¿En el tiempo de Jesús? ¿En el tiempo de Pedro? ¿Qué es lo que ellos tenían como sagradas escrituras? Pues solamente lo que está, hermano, escrito en el Antiguo Testamento, solamente. O sea, Jesús, para sus enseñanzas, tomó como base la palabra de Dios que él tenía en su tiempo, que era solamente el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cómo es posible que actualmente se enseñe desde los mismos púlpitos que ya lo que Jesús tomó como base para sus enseñanzas, pues actualmente a nosotros ya no nos sirve? ¿Se da cuenta? Como que ahí no concuerdan las cosas, ¿no? Bueno, pero volvamos. Necesitamos tomar una decisión. Está dividido su corazón. Aquí Efraín, hermano, su corazón estaba dividido. Y la decisión que tomaron fue no el honrar a Dios. Pero ya vemos todas las consecuencias que les trajo esa desobediencia. A nosotros, si no queremos también, hermano, que nos vengan todas esas maldiciones, pues mejor tomemos en cuenta lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. No estamos diciendo tome en cuenta otra cosa, no. Tome en cuenta lo que está escrito aquí, hermano, porque muchas de las cosas que actualmente se guardan en muchas iglesias ya ni siquiera están escritas aquí. Hablando de las fiestas paganas que se celebran, hermano, ni una de esas fiestas paganas está escrita aquí. Y las que sí están escritas aquí, las que sí ordenó nuestro Padre Celestial, esas ni siquiera se conocen, mucho menos se guardan. Por eso es necesario regresar. O sea, el mensaje sigue siendo el mismo, hermano, el mismo de hace 2000 años. Hay que regresar. ¿Regresar a dónde? Regresar a guardar, regresar a obedecer lo que está escrito aquí, la bendita palabra de Dios. Entonces, tomemos la decisión, hermano, una decisión poderosa de honrar y obedecer a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Verso 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria. Porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Verso 6, 10. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Samaria, la capital de estas 10 tribus del norte, ¿verdad? 18, Oseas 18 dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados caed sobre nosotros. Desde los días de Gabá
Has pecado, oh Israel, allí estuvieron. ¿No los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos? Y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Oseas 10:11 dice, Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín. Oiga, haré llevar yugo a Efraín, ¿sí? Cuando los llevaron cautivos. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Verso 14 de Oseas 10. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmana a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Oiga, así será vosotros Betel, allá donde fue puesto ese becerro de oro, donde Jeroboam puso ese becerro de oro. Oseas 11 dice, verso 1, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Verso 5 de Oseas 11. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Ahí está, miren. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Oiga, ahí está, miren. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer, aunque me llamen el Altísimo. Y no sucede lo mismo actualmente, pues. Lo mismo sucede, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo está adherido a la rebelión. No quieren nada con su palabra. Lo llaman Altísimo, pero en realidad no quieren nada, no lo quieren enaltecer, porque en el Salmo 138, verso 2, la segunda parte del verso 2, dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Oiga, esto es lo principal, lo que ocupa el primer lugar en el reino de Dios. Honrar su nombre y obedecer su palabra. Jesús mismo lo dijo, ¿no? El que obedece mi palabra ese es el que me ama. Y todos dicen amar a Dios, hermano. Pero el que verdaderamente ama a Dios no va a menospreciar su palabra. Oiga, la va a obedecer. Bendito Dios. Oseas 11:8 dice, muchos hermanos, muchos enseñan que Dios abandonó a Israel. Oiga, muchos enseñan que sí, el antiguo pacto era con Israel, o fue hecho con Israel. Pero ya el nuevo pacto es solamente hecho con la iglesia. Y que ya Israel no tiene parte en ese nuevo pacto. Pero si tú vas a las citas, eso es lo que se enseña muchas veces desde los púlpitos, hermano. Pero no te dan citas bíblicas, no te dan respaldo de la palabra. Porque cuando vas a las citas bíblicas que hablan precisamente del nuevo pacto, por ejemplo, en Jeremías 31:31, vamos a ir ahí, ahorita me vino a la mente, Jeremías 31:31. Eso te lo voy a dar en el Antiguo Testamento. Pero también hay base bíblica en el Nuevo Testamento. Jeremías 31:31. Ve lo que dice. ¿Con quién es que va a ser hecho el nuevo pacto? Eso es lo que se enseña, lo que te acabo de decir. Lo que se enseña en muchas iglesias. Que el antiguo pacto fue hecho con Israel, pero que el nuevo pacto se ha hecho con la iglesia y que ya el pueblo de Israel no tiene parte en el nuevo pacto. Pero ve lo que dice la palabra de Dios, mi hermano. Y lo bueno que nosotros, los que estamos siguiendo este estudio, ya conocemos esos dos nombres que recibieron estas dos casas de Israel, ¿verdad? La casa de Israel y la casa de Judá, porque es precisamente con quien va a ser hecho este nuevo pacto. Y aquí lo dice, hermano.
Jeremías 31:31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está la base, hermano. Pero eso solamente está escrito en el Antiguo Testamento. No, mi hermano. Te dije que también está en el Nuevo. Hebreos 8:8. Vamos al libro, a la carta a los Hebreos, perdón. Hebreos 8:8. Hebreos es parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ve lo que dice aquí. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí está, hermano. Entonces, ¿con quién va a ser hecho el nuevo pacto? Según las Escrituras, ¿con la iglesia? Pero si aquí ni siquiera aparece la palabra iglesia, mi hermano. Aquí lo único que aparece es que el nuevo pacto va a ser hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Aunque realmente, si escudriñamos, sí encontramos a la iglesia aquí, solamente que aquí aparece bajo su verdadera identidad. Y como hemos venido enseñando, hermano, la iglesia está dentro de la casa de Israel, la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Ahí está. Pero regresemos ahora al libro del profeta Oseas, porque si es verdad, eso que dicen que ya Dios abandonó a Israel, pues vamos a ver, tiene que haber alguna base en las Escrituras, pero ve lo que dice aquí en Oseas 11:8, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o a ponerte como a Zeboín? Oiga, ¿y quiénes son estas dos ciudades, Adma y Zeboín? Bueno, esas son dos ciudades, hermano, que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Oiga, esas ciudades de la llanura. Adma y Zeboín eran parte de estas ciudades que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Entonces dice, ¿cómo podré yo hacerte como Adma o a ponerte como Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Oiga, ¿sí? No entraré en la ciudad. ¿Por qué? Porque si entra iba a destruir todo. Por eso dice, no entraré en la ciudad. Permitió que fueran los asirios quienes entraran y se los llevaran cautivos. Oseas 11:10 dice, en pos de Jehová caminarán. Oiga, él rugirá como león rugirá. Y aquí ya está hablando de la restauración. Oiga, dice, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Oiga, ¿en qué parte del mundo habitamos nosotros, los que estamos viendo este programa, hermano? ¿En qué parte del mundo? ¿Será que estamos en Oriente? No, nosotros habitamos en el occidente y dice que de aquí de occidente van a venir temblando. Oiga, ¿quiénes? Los hijos. ¿Cuáles hijos? Los hijos de Israel, mi hermano. Dice verso 11, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Oiga, ¿por qué? Porque Judá, hermano, se le permitió volver, ¿verdad? 70 años después de estar en Babilonia, regresaron. Regresaron nuevamente, aunque, como dice la palabra, a los suyos vino, o sea, a los judíos vino, pero los judíos no le recibieron. Entonces, después de Jesús mismo profetizó, de hecho, cuando estaba ahí en el templo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces os quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisisteis? Por tanto, vuestra casa será dejada desierta. Oiga, su casa, el templo. Él lo profetizó en el año 30, hermano. Y en el año 70 fue destruido por el emperador romano, Tito. Oiga. Destruido completamente el templo. Y en el año 135 después de Cristo, después de la última revuelta judía contra Roma, nuevamente la casa de Judá fueron llevados al exilio. Oiga, el año 135 después de Cristo. Lo que se conoce como el exilio romano. Y no se les permitió volver hasta el 14 de mayo de 1948. Hace 70 y tantos años, hermano. ¿70 qué son? ¿77 años?
que se les permitió nuevamente volver, pero a los judíos. Entonces ellos son los que aún gobiernan con Dios y estos son los fieles con los santos. Pero aquí está hablando más bien de cuando regresaron antes de Jesús. Bendito Dios. Pero aquí está. Oseas 12:1 dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló. ¿De quién está hablando aquí? De Jacob, de Israel. Dice, y allí habló con nosotros, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Oseas 12:6. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Verso 11 de Oseas 12. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido en Gilgal, sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Ahí está, mire. Hasta ahí llega la profecía de Oseas. Ahí está hablando de Israel y de Judá, pero principalmente de la casa de Israel, la casa de Efraín, de las 10 tribus del norte. Ya vimos, ya aprendimos que estas 10 tribus del norte, pues Dios les envió profetas, pero no se volvieron a él. Entonces no le quedó a Dios otra opción más que permitir que llegaran los asirios y se los llevaran cautivos a Siria. Ya vimos que eso sucedió alrededor del año 722 antes de Cristo. Por eso Cristo dice que él vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se perdió entre las naciones? Estas 10 tribus del norte, hermano. Entonces, el Mesías, hermano, es el encargado de llevar a cabo esa restauración, porque esa es la promesa, sí, que Dios los permitió que fueran llevados al exilio, pero que al final de los tiempos, oiga, un profeta como Moisés los iba a volver a unir en un solo reino. Esto lo sabían incluso los apóstoles. Los apóstoles sabían esto, hermano. Los discípulos sabían esto. Por eso en Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿vas a volver a unir a las 12 tribus? Porque en el tiempo de Jesús, hermano, los únicos que habitaban en Israel era la casa de Judá. Judá y Benjamín. Y algunos pocos otros de las otras tribus. Pero en su mayoría, esas tribus se habían perdido ya entre las naciones. Ya se les conocía como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces le preguntan, ¿vas a restaurar el reino a Israel? O sea, ¿vas a unir nuevamente a las 12 tribus en un solo reino? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí está. Ahora vamos a estar hablando, hermano, vamos a estar leyendo profecías que hablan precisamente de esta restauración del reino de Israel. Una de ellas es Amós 9:11, en adelante, donde dice, en aquel día, ya leímos 9:9, Amós 9:9, donde dice que él iba a zarandear a la casa de Israel en todas las naciones. Pero en 9:11, Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Aquí vienen días, dice Jehová,
en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo. Oiga, muchos dicen, no, pues esto ya sucedió el 14 de mayo de 1948. Momento. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Una parte de Israel podemos decir que ya regresó, ¿no? 14 de mayo de 1948. Regresaron los judíos. Regresó la casa de Judá. Pero ¿y en dónde está el resto de Israel? ¿Dónde están esas naciones que iban a descender de Israel? ¿Dónde se encuentran esa casa de Israel o esa casa de Efraín? ¿Será que ellos ya también regresaron? Pues no, mi hermano. ¿Y entonces en dónde se encuentran? Todavía en las naciones, mi hermano. Pero dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificará en ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Hay otra profecía también, hermano. Esta se encuentra en Isaías. Y esto, supuestamente, esto va a suceder cuando el Mesías traiga esa restauración. Por eso por esta profecía es que muchos judíos actuales, hermano, no creen que Jesús sea el Mesías de Israel, porque te preguntan, ok, si Jesús es el Mesías de Israel, ¿por qué no ha sucedido esto? Y lo vamos a leer. Isaías 11:1 en adelante, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Verso 5 de Isaías 11. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces te preguntan los judíos, ¿acaso está sucediendo esto? Y pues no, realmente no, hermano. Entonces, si no conoces esto que hemos estado estudiando, hermano, te dejan sin argumentos. Hasta casi te andan convenciendo de que Jesús no es el Mesías. Dice el verso 10 de Isaías 11. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. Ahí está, mire. Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat y en las costas del mar. Verso 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá. Ahí está, mire, los desterrados de Israel y los esparcidos de Judá, las dos casas, ¿verdad? Dice, los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ahí está, hermano. Pero actualmente, ¿cómo se encuentra Efraín con Judá? Con envidia, hermano. Sí, con envidia. Efraín, que es la gran parte del cristianismo, y no, los judíos están equivocados. ¿Y qué dicen los judíos? No, ellos no son el pueblo de Dios, porque no viven como pueblo de Dios. Ya no andan obedeciendo lo que está escrito en la Torah. Así, se andan peleando uno con otro. Verso 14 dice, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Verso 15.
Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su manto con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ahí está, mire. Bendito Dios. Recordemos que en el pasado, hermano, Dios sacó a su pueblo Israel de la tierra de Egipto. Y eso fue algo glorioso, algo grandioso, hermano. Imagínense, cuando les abrió el mar, hermano. Cuando los libró de todas las plagas, de la muerte de los primogénitos. Algo grandioso, hermano. Cuando les abrió el mar y pasaron en seco. Algo fenomenal, grandioso, hermano. Pero vean lo que dice. Que eso va a quedar, lo que sucedió ahí en Egipto, hermano, como que va a quedar opacado. Porque vea lo que dice. Jeremías 16:1 en adelante, dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Oiga, lo que estaba profetizando, hermano. Dice, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová. Mi misericordia y mis piedades morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Oiga, asimismo, verso 8, asimismo no entres en casa de banquete para presentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Verso 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Oiga, las consecuencias que vienen por no guardar la ley. Actualmente se enseña que ya Dios abolió su ley, cuando Jesús mismo dice que Él no vino a abolir la ley, pero como se cree más a las palabras mal interpretadas del apóstol Pablo, oiga, ya no se cree a las palabras de Jesús. Verso 12 de Jeremías 16 dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, vea lo que dice el verso 14, hermano. Esto está hablando para el pueblo de Israel, ¿va? Pero dice el verso 14. No obstante, y específicamente Jeremías vivió en el tiempo en que Judá fue llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Pero el verso 14 dice, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Oiga, ya dijimos que esto fue grandioso, hermano, pero eso va a quedar opacado. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el verso 15. Sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Oiga, ¿sí? Cuando los sacó de Egipto, pues solo los sacó de una nación. Pero lo que va a suceder al final de los tiempos es que van a subir de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y si en Amós 9:9 dijimos que iban a ser zarandeadas en todas las naciones de la tierra, hermano. Entonces, ahora va a sacar a su pueblo Israel, pero de todas las naciones de la tierra. Bendito Dios. Y vean lo que dice el verso 16. He aquí yo envío muchos pescadores. Oiga, ¿qué profesión tenían principalmente los discípulos de Jesús? Pescadores. Oiga, aquí yo envío pescadores, dice Jehová, y los pescarán.
Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde en la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Ahí está, mire. ¿Se da cuenta? Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. O sea, primero había que pagar. Y ya leímos que ahí cuando estuviéramos en medio de las naciones, hermano, ahí vamos a terminar adorando al palo y a la piedra. Oiga, así estaba yo, hermano. Así me encontraba yo. Adorando al palo y a la piedra, como si fueran dioses. ¿Por qué? Porque así me habían enseñado mis antepasados, hermano, mis padres mismos, así me enseñaron. Sin conocimiento de lo que está escrito aquí en su bendita palabra. ¿Por qué? Porque en mi casa, donde yo me crié, ni siquiera había Biblia. Pero ahora te voy a llevar a esta otra profecía. Esta profecía, hermano, se conoce mucho en lo que es el pueblo cristiano, en el cristianismo. Se conoce mucho, hermano. Se enseña, se predica mucho sobre esta cita. Ezequiel 37, famosísima. El valle de los huesos secos. ¿Quién no ha leído esto? ¿A quién no le han enseñado acerca de esto? Todo lo cristiano ha sido enseñado acerca de esto. Pero solamente la primera parte. La segunda parte ya ni siquiera se lee, ni siquiera se enseña. ¿Por qué? Porque no es muy importante. Ahí está, hermano, la sustancia. Oiga, lo que se desprecia, oiga, lo que verdaderamente nutre, se desecha. Porque vea lo que dice. Ya vimos que le habla que el valle de los huesos secos, ¿verdad? Que le habla que profetice el Espíritu y que esos huesos reciben vida, ¿verdad? Pero vea lo que dice Ezequiel 37, 11. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Usted está atento a este programa, hermano. Usted ya sabe, a estas alturas, ya sabe quién es la casa de Israel. Lo hemos estado repitiendo frecuentemente, ¿verdad? Que son principalmente las 10 tribus del norte. La casa de Israel, ese es el nombre que recibieron las escrituras. Dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé. Y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego, oiga, Judá y Efraín. Júntalos luego, dice. El uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, oiga lo que les iba a decir, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Verso 22, vea lo que dice. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Oiga, hermano, nunca más van a ser dos naciones, ni nunca más van a ser divididos en dos reinos. ¿Te das cuenta?
la restauración del reino de Israel. Bendito Dios. Dice verso 23 de Ezequiel 37. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Ahí está, mi hermano. Ahora, ¿será que esto ya sucedió? No. Como dije hace un momento, ¿sí? La casa de Judá, podemos decir que ya regresaron, ¿no? 14 de mayo de 1948, ya regresaron. Pero ¿será que ya regresó también Efraín? ¿Ya regresaron los descendientes de esas 10 tribus del norte? Eso todavía no sucede, mi hermano. ¿Y quién es el encargado de traer esa restauración? Jesús, Yeshua. Pero eso todavía no sucede. Bueno, ¿y en dónde están actualmente entonces esos descendientes de esas 10 tribus del norte que tienen que regresar, hermano? ¿En dónde están? Pues ya lo dijimos, hermano. Es la plenitud de los gentiles. Entonces están en el cristianismo. Si se encuentran todavía en el cristianismo católico, se encuentran todavía adorando al palo y a la piedra, así como yo estaba. Si se encuentran en el cristianismo protestante, ya han avanzado un poco, pero todavía se encuentran alejados del pacto. ¿Por qué? Porque no guardan Torah. Ya no guardan la ley de Moisés, aquella que dijo Jesús que él no había venido para abolir, sino para cumplir. Primero dice Mateo 5:17 en la traducción, en la versión nueva traducción viviente: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés ni los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. ¿Y acaso ya desapareció el cielo y la tierra? Pregunto yo. No, mi hermano. Bueno, al menos hace rato, antes de yo llegar aquí, todavía yo venía pisando sobre la tierra y arriba de mí estaban los cielos. No sé si ahorita ya que salga ya no estén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la ley de Dios dada a Moisés se tiene que seguir obedeciendo. Eso es lo que dijo Jesús. No lo dije yo, lo dice Jesús en su palabra. Pero como dije hace un momento, mucho pueblo ya no cree a las palabras de Jesús, creen más bien a las palabras de Pablo, ¿va? Porque, hermano, cada cita que te dicen, que te muestran de que no, la ley ya quedó abolida. Palabras de Pablo. No te muestra ninguna cita del Antiguo Testamento o palabras de Jesús, no. Solo Pablo. Pero te voy a mostrar, hermano. Déjame buscar esa cita para que veas qué es lo que pasa con las palabras de Pablo. Bendito Dios. Se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Dice: y tened entendido, dice Pedro, no lo digo yo, dice Pedro, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, oigan, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí está, mi hermano. Como personas indoctas, una persona indocta es una persona ignorante, una persona que no conoce mucho de la historia del pueblo de Israel. Una persona que no toma en cuenta contextos políticos, culturales y religiosos de la época para poder entender correctamente esas palabras que fueron escritas para una cultura muy diferente a la nuestra. Que lo quiere entender con una mente de Occidente de 2000 años después. De eso está hablando aquí. Entonces ve, hermano. Siempre nos van a dar como argumento bíblico palabras del apóstol Pablo. Pero si las palabras del apóstol Pablo dicen que se han torcido, se han malinterpretado, hermano. Y vea, ¿sabe usted cuántos escritos tiene el Nuevo Testamento?
27, si no me equivoco, 27. ¿Y sabe cuántos escribió Pablo? Creo que 13. Si no me equivoco, 13 escritos, 13 o 14. O sea que Pablo prácticamente se aventó la mitad del Nuevo Testamento. Oiga, prácticamente escribió la mitad del Nuevo Testamento. Y si es verdad lo que nos está diciendo Pedro, el apóstol Pedro, hermano, que las palabras de Pablo se han torcido, se han malinterpretado para darles un significado muy diferente, entonces imagínate cómo estará la doctrina que se enseña desde las iglesias. ¿Cómo estará? Vamos a dar un ejemplo. Déjenme buscar esa cita. A ver. Por ejemplo, te dan esta cita de Romanos 10:4, carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y entonces te dice, ¿ya ves? La ley llegó hasta Cristo. Ya después de Cristo ya no hay más ley. El fin de la ley es Cristo. Pero yo preguntaría, hermano, ok, si esta carta a los romanos hubiera sido escrita originalmente en el idioma que estamos hablando, o sea, en el español, pues lo podríamos entender literalmente, como está escrito, ¿no? El problema es que no fue escrito originalmente en español. Se cree que fue escrito en griego. Ni originalmente escrito en inglés tampoco, hermano. En griego. Al menos eso es lo que indican las copias que se tienen. No se tiene el original, ¿no? Pero, mire, muchas veces una palabra griega tiene diferentes significados, pero solamente se imprime uno. Entonces necesitamos verificar esa palabra original griega para ver qué otro significado tiene y así poder darle una interpretación correcta. Si vamos a un diccionario Strong, porque existen herramientas actualmente en las que podemos verificar esto, hermano. Un diccionario Strong es una buena herramienta. Si buscamos qué palabra griega fue usada para fin, encontramos que es la palabra telos, que significa meta o propósito. Oiga, entonces, ¿qué está diciendo? Porque el propósito de la ley es Cristo. Porque la meta de la ley es Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo cambia totalmente la interpretación? ¿Sí? O sea, nosotros, ¿de qué nos sirve a nosotros guardar la ley? Parecernos a Cristo, hermano. Llevarnos a la estatura de Cristo. Para eso. Porque Cristo guardó perfectamente la ley. Aunque muchos dicen que no, que Él transgredió la ley. No, mi hermano, no transgredió la ley porque lo que pasa es que ellos ignoran lo que Dios define como pecado en su palabra. 1 Juan 3:4. Porque todo aquel que peca infringe la ley. Pues pecado es infracción de la ley. Oiga, ¿y de qué ley está hablando el apóstol Juan? De la ley de Moisés, mi hermano. El que infringe la ley de Moisés, ese peca. Y dice que Jesús no pecó. Y ahí lo dice, de hecho. Jesús no pecó. Pero todo aquel que dice que conoce a Cristo, pero infringe la ley, dice que es mentiroso, que la verdad es que ni le conoce ni le ha visto. Es lo que dice ahí, mi hermano. No lo digo yo. ¿Lo puedes leer tú? 1 Juan 3:4, 5, 6, lee todos esos versos, hermano. Entonces, vea, así hay muchos ejemplos en la palabra, hermano. Entonces, solamente te estoy dando una cita en esta ocasión. Quizás en programas posteriores vamos a estar indagando en todas esas citas del apóstol Pablo que se han torcido, que se han malinterpretado, pero hoy solamente ya no tenemos mucho tiempo. Porque el fin de la ley es Cristo, porque la meta, porque el propósito de la ley es Cristo. ¿No te das cuenta cómo se tuercen, se malinterpretan las palabras del apóstol Pablo? Bendito Dios. Y así hay infinidad de citas. Pues si te digo que Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa
volviendo a las sendas antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.